que Herodías, una bailarina, posiblemente pues creemos que tenía un baile muy sensual que le agradó a él, permitía pues tu baile, también escuchaba la palabra de Dios, pero también pues permitía tener este contacto con las cosas mundanas. Entonces la mundanalidad es una de las características de esta levadura, la levadura de Herodes. ¿Cuántos creyentes pues hay con esa característica? Pues, hoy en día pues tenemos que sencillamente hacer un examen muy minucioso en nuestra sociedad actual, en nuestra sociedad cristiana. Vamos a observar que hay mucha gente así que pueden tener contacto con la mundanalidad tranquilamente y también estar escuchando palabra de Dios de manera muy gozosa, gozarse de la alabanza, gozarse del mensaje de Dios, pero también puede compartir con las cosas del mundo, escuchar música mundana, ver películas prohibidas para un cristiano y actuar de manera no adecuada como un cristiano. Entonces esa es la levadura que Jesucristo decía, cuídense de la levadura de Herodes. Pero también tenemos la levadura de los saduceos. La levadura de los saduceos representa la falsa doctrina. Eran pues, estos saduceos eran liberales, eran personas exageradamente liberales y no creían pues por ejemplo, en los ángeles, en la doctrina de los ángeles, en los milagros. Ellos no creían que podía suceder milagros en el tiempo de ellos, en la resurrección, que era imposible pues, creer en eso. En el mundo en el mundo espiritual, pues ellos no creían. Pues hay cristianos actualmente como ellos. Se le puede denominar cesacionista, no sensacionalista, no, cesacionista. ¿Qué significa esta persona que creen en que ha cesado todas esas manifestaciones, que ha cesado todo este tipo de cosas sobrenaturales que están en la Biblia para nuestro tiempo? Cristianos que ya no creen en milagros, cristianos que ya no creen en el Espíritu Santo, cristianos que no creen en que habrá una resurrección para los muertos, cristianos que no creen que puede haber en nuestro tiempo cosas sobrenaturales, vuelvo y repito, que están escritas en la Biblia. Pues existen cristianos con doctrinas de ese tipo, doctrinas falsas. Esa es la levadura de los saduceos. Pero ahora vamos con la levadura, ambas, por supuesto, anteriores mencionadas son peligrosas, pero de la más peligrosa es la levadura de los fariseos. La levadura de los fariseos, amados amigos y hermanos, representa la hipocresía. La hipocresía. ¿Estamos nosotros viviendo pues en tiempo de hipocresía? Por supuesto que sí. Los neofariseos, como hoy le he denominado, son personas pues que aparentan una santidad, aparentan una rectitud, aparentan y tienen pues esta falsedad, esta levadura por dentro que está llena de aire, pero por fuera tienen una apariencia muy de creyente. En el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 13, versículo 3 al 5, dice pues que estos eran fundamentalistas creyentes de doctrina. Estos eran personas que se veían pues como justos, se querían manifestar como justos, tenían características pues de guardar toda regla, toda ley de manera estricta, ¿ya? Y esto pues eran muy dados a la crítica, a la murmuración. Vamos a ver las características, vamos con la número 1. Los fariseos buscan siempre la gloria al relacionarse con hombres piadosos. Una de las características que notamos que está en la Biblia, que ellos pues normalmente no se juntan con cualquier persona. Ellos buscan personas que están consideradas dentro de la sociedad como buenos creyentes, buenos pastores, gente piadosa de verdad. Y ellos se juntan con ellos para así pues de manera por rebote, podríamos decir, o de carambola, hay un dicho por acá, obtener esa pues piedad por que se juntan con otros. Entonces, el libro de Mateo 3, versículo 9 dice, y no
penséis en decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Pues Jesús sabía que la justificación de los fariseos era decir, pues nosotros somos judíos, descendencia de Abraham. Entonces, por tal manera somos gente de Dios, pueblo de Dios. Pues Jesús le respondió, pues de las piedras puede sacar descendencia Dios, de la piedra puede sacar descendencia de Abraham. Amados hermanos, hay mucha gente actualmente así, con esa característica, por supuesto, personas que creen que pertenecer a una iglesia X, que tienen buena reputación, donde el pastor es un hombre de Dios, de verdad, que viven o se relacionan con hombres de Dios, creen que de esa manera pues van a obtener también esa pues bendición de obtener la justificación por medio de eso. Una de ellas, de las características de los fariseos. La característica número 2 es que los fariseos se glorían de justicia externa, no de la interna, sino de lo que ven. Entonces se andan gloriando de lo que muestran hacia las personas. En Mateo 5:20 dice, porque os digo que si no tuviereis justicia mayor que los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Jesús nos dijo que tenemos que tener nuestra justicia mayor, que sea superior, pero no en cantidad, sino hablamos de calidad. Porque los fariseos andan mostrando constantemente su justicia, pero hablamos de la calidad de esa justicia. ¿Cómo somos nosotros en nuestro interior? ¿Cómo nosotros somos en el exterior? ¿Cómo es la calidad de nuestra vida como creyentes? ¿Cómo somos ante los ojos de Dios más que ante los ojos de los hombres? Pues los fariseos cuidaban mucho la parte externa, la parte que es visible antes que la interna. La característica número 3, los fariseos no se mezclan con gente pecadora. Ay, eso pues, y yo que somos creyentes cristianos de más de 4 o 5 años, usted tiene más de esos 5 años ya ha convivido con personas porque piensa que se pueden contaminar al hablar con alguien que no es cristiano o tener amistad con alguien que no es cristiano. Pues ellos pues no se juntan con gente pecadora. En Mateo 9:11 dice, cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Pues era una pregunta que se hacían ellos porque veían a Jesús pues unirse, conversar, hablar y comer aún con pecadores y publicanos. Vemos el caso de Zaqueo, pues un publicano, donde en una ocasión pues mismo le dijo pues, es necesario posar en tu casa, y fue invitado pues, a comer. Ahí pues se ganó a este pequeño hombre, este publicano, y pues se ganó toda su familia. Amados hermanos, los fariseos suelen ser personas pues que no se juntan con los pecadores. Por eso que usted ve creyentes aparentemente súper espirituales que creen que todo es pecado y por lo tanto no pueden juntarse con cualquier creyente. Si es de la iglesia tal, no se pueden juntar, no pueden andar con ellos, no pueden ni saludarlo. Entonces, una característica que hay que tomar en cuenta, si son cristianos, tienen la conducta de Cristo o tienen la conducta de un fariseo. La número 4, característica número 4 es que los fariseos eran ascetas, no sé si pronuncié bien. Los ascetistas eran personas que existen, pues hay muchas doctrinas actualmente de muchas filosofías religiosas que creen pues que la forma de obtener la purificación espiritual es de abstenerse de casi todo, de abstenerse de muchas cosas materiales y algunos placeres lícitos para un cristiano. Por ejemplo, hay gente que creen que es malo pasearse en ciertos lugares, por ejemplo, en mi tiempo decían un mall. Actualmente creen algunos que ir a un mall a caminar es pecado. Entonces, abstenerse de esos placeres, ¿no? de viajar con su familia, de recrearse es pecado, o de comer, ¿no? Entonces, hay gente que tiene esa característica y esa era una
de las señales o manifestaciones de la conducta de un fariseo. Ellos se abstenían mucho de hacer algunas cosas, pues Jesús mismo dijo, porque eran gente que ayunaban varias veces, eran gente que estaban 3 veces a la semana, por lo menos, la Biblia menciona que 3 veces a la semana se abstenían de comida, ayunaban muchas veces, diezmaban, muchas veces eran gente que se abstenía de hacer esas cosas para que, pues, obtener según ellos su espiritualidad, su purificación espiritual. La característica número 5, que los fariseos eran críticos o criticones, más bien, de lo demás por pequeñas cosas. Cuando usted ve a un cristiano que por la mínima critica a otro, pues vaya viendo que esa persona probablemente es un fariseo. Que toda la mínima pequeña cosa, pues a ellos les parece pecado. Vemos en Mateo capítulo 12, del 1 al 2, dice, en aquel tiempo iban Jesús y los sembrados, Jesús y sus discípulos por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar las espigas y a comer. Viendo estos, los fariseos le dijeron, aquí tus discípulos hacen cosa que no es lícito hacer en el día de reposo. En Mateo 15:2 dice, y le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos ritualmente, como enseñan la tradición de los ancianos? Los fariseos siempre estaban mirando las más mínimas cosas de los creyentes, las pequeñas cosas, que no se lavaban las manos, que comían o arrancaban en el día de reposo. Señores, eso era lícito. Era lícito comer. En la ley judía está que podía arrancar y comer si tenían hambre del camino, algunos trigos y poder comer. Pero era día de reposo, así que ellos tenían ahí todas las características para poder acusar a los discípulos, decir, mira, están trabajando, están haciendo algo laboral, están haciendo algo físico y en un día de reposo donde no se puede hacer nada para ellos en esos tiempos. Pues las mínimas cosas, que no se lavaban la mano, estaban comiendo, no se lavan la mano, ay, estos hombres son pecadores, no hacen lo que a nosotros nos enseñó y nosotros sí hacemos. Son personas hipócritas, amados hermanos, características de un fariseo. Número 6, los fariseos viven por reglas pero muy rígidas. Si ellos ponen unas reglas, ni ellos la cumplen. Jesús mismo les dijo, ponen peso que ni ellos mismos con un dedo la quieren mover. Pero así son los fariseos. Mateo 12:10 dice, y aquí había allí uno que tenía seca la mano, y le preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en un día de reposo? Imagínense, un día de reposo Jesús iba a sanar a un hombre con la mano seca y ya le estaban acusando. ¿Es lícito? Tú que eres el maestro, tú que eres judío, tú que eres el rabí, ¿tú crees que es lícito? Era una pregunta, pues, esas capciosas que hacen, pues, que los fariseos, pues, tengan su argumento para poder acusar a otra persona. Pues es lícito, amados hermanos, hacer el bien cualquier día. Jesús dijo, pues, yo soy más que el día sábado. Yo soy más que el día, por lo menos se creía que el día sábado, en algunos asteriscos, pues, que menciona la Biblia, pues no. Bueno, eso es un asunto aparte. La característica número 7, fariseos están motivados por los celos y el odio. Los fariseos están motivados por el celo y el odio. Característica número 7. Mateo 12:14 dice, y salidos los fariseos tuvieron consejo, se reunieron entre ellos contra Jesús para destruirle. Pues tenían celo de Jesús, tenían celos de lo que él hacía y ellos no podían hacer. Característica número 8. Los fariseos son sospechosos y asumen lo peor acerca de otra persona. Ellos andan sospechando todo mal, andan sospechando toda cosa negativa de otros. En Mateo capítulo 12, versículo 23 dice, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel el hijo de David, el Mesías prometido? Pero los fariseos estaban perturbados por el hecho de que Jesús hizo algo que ellos mismos no podían hacer. Y eso asumía, o por eso asumieron lo peor.
En Mateo 12,